Hoy vamos a hablar acerca del argumento cosmológico. No sé si alguno de ustedes lo han tratado de que usted es poco intelectual o que es una persona que no usa la razón si usted cree en Dios. Bueno, es el concepto general, que es que nosotros usamos menos el cerebro y por eso creemos en Dios. Pero lo que vamos a ver es razonalmente, vamos a usar la ciencia y la filosofía para demostrar todo lo contrario, que lo más razonable es creer en Dios, desde una perspectiva de la razón, desde una perspectiva de las evidencias que nosotros tenemos. De hecho, la Biblia nos habla de eso, que la naturaleza, todo lo creado, nos quita toda excusa para no creer en un diseñador, en un creador, para no creer en Dios. Entonces vamos a profundizar en estos conceptos en esta noche. En cierta medida, estos temas, como siempre, son inagotables, pero sí es una pincelada fundamental de las cosas básicas acerca de la existencia de Dios. El cristiano acepta por la fe la verdad de la existencia de Dios, pero no es una fe ciega, sino que es una fe que se basa en la evidencia. Dicha evidencia se fundamenta en la Escritura como la palabra inspirada de Dios y luego en la revelación de Dios por la naturaleza. Entonces, ¿cómo conozco yo a Dios? A través de su revelación. ¿Cuál es su revelación segura? La palabra de Dios. Ahí me dice cómo es Dios. Entonces, vamos a mirar que desde esta perspectiva es interesante porque la forma en que se describe Dios realmente nos da la evidencia para saber que si es un Dios razonablemente creíble, que hay lógica en creer en Dios, en el Dios de la Biblia. Cualquier otro Dios no cumple esta función. La Biblia presupone la existencia de Dios desde su primera declaración. Génesis 1:1 dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. El Salmo 19:1: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Todo lo que nosotros miramos nos habla de la calidad de Dios. Es como si usted ve una pintura, usted puede determinar qué tan diestro, qué tan hábil, qué tan dotado, qué es el pintor o no. Si ven un dibujo mío, ¿verdad? Puede decir, bueno, sí, lo suyo no es el arte, está claro. Pero si ven Thomas Kinkade o un gran pintor, ustedes pueden decir, wow. Entonces, las cosas que nosotros miramos en la creación nos habla de la calidad de creador que nosotros tenemos, la diversidad que existe, los increíbles, ¿verdad?, detalles, la perfección que vemos en la imperfección, el diseño que hay en la naturaleza. Pablo añade en este aspecto lo siguiente, Romanos 1 del 19 al 21, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, porque Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa, pues habiendo conocido a Dios, no le glorifican como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Entonces miramos que hay una tendencia intrínseca en el ser humano caído a adorar más las cosas que al dador de las cosas. Tendemos a amar más el regalo que aquel que da el regalo. Cuando nosotros vemos los científicos, ellos se asombran del universo, de la complejidad del universo, de las leyes que ellos ven hacia afuera, ven hacia el espacio, dimensiones increíbles, infinitas. Ven hacia adentro a lo microscópico y encuentran lo mismo. Pero al ver todas esas cosas, todo ese diseño, el ADN, que es una información, es un código genético que explica a la célula qué tiene que hacer. Por ejemplo, en un organismo unicelular de una célula, dentro de él tiene como una ciudad, tiene como carritos que llevan a las proteínas en algún lugar para que hagan algo y luego recogen algo, ¿verdad? Tienen un Uber adentro de las mismas células. Es increíble la complejidad y las cosas que ocurren a lo microscópico y sin hablar de todo lo que hay en el universo. Todas esas cosas nos hablan acerca de Dios, pero ellos se maravillan con eso y se quedan con eso y buscan la razón en estas cosas, no fuera de lo que ellos están contemplando. Tienen una fe, una religión, entonces el ateísmo se ha vuelto de esa forma. Por ejemplo, ahora hay un proselitismo increíble hacia lo que es ser agnóstico, ser ateo. Hacen libros, hacen reuniones, organizan conciertos para hablar de que Dios no existe. Y ahora son predicadores del ateísmo. Eso es lo que nosotros podemos ver en nuestros días. Se ciegan cuando nosotros vemos un científico que se basa en ¿qué? En los hechos, en las evidencias. Richard Dawkins, que es bien conocido en este aspecto,
un científico y demás que habla siempre en contra de lo que es propiamente la creencia en Dios. En una ocasión le preguntaron, bueno, ¿qué tendría que pasar para que usted creyera en Dios? Bueno, como científico, ¿qué es lo que necesito? Evidencia, ¿cierto? Si soy un científico correcto, lo que necesito es evidencia. Pero en cierto momento él decía, bueno, lo que necesitaría es que se abra el cielo y escuchar una voz que sale de Richard, con Dios. ¿Sabe qué dice hoy en día? Que si eso sucediera, él pensaría que es una ilusión, que no creería aunque eso pasara. Eso se llama fe ciega. Eso no es ciencia. ¿Por qué? Porque aunque existiera la evidencia, él no creería. Empezaría a decir que es producto de alguna otra razón. Vemos que hay personas que se ciegan en ese aspecto, pero eso no es ciencia. Pero vamos a ver evidencia científica y también desde una perspectiva de lo que es la filosofía. Por medio de esto se puede ver que la Biblia sostiene la validez de una teología natural, que a través de la naturaleza nosotros podemos llegar a la conclusión de que Dios existe. Eso es lo que sostiene la Biblia. Todas las cosas de la naturaleza demuestran un orden perfecto. Vemos que todo tiene un objetivo, una razón de ser. No son cosas al azar, sino que están ahí por una determinada razón, con una función. Por ejemplo, yo antes me preguntaba cómo es posible que el universo sea pero tan extenso. Nosotros no podemos dimensionar de la inmensidad del universo, pero científicamente se ha comprobado que es necesario que sea de ese tamaño para que haya vida en la Tierra. En base a las leyes, tiene que ser de ese tamaño para que en la Tierra haya vida, para que las constantes cosmológicas y demás produzca que la Tierra tenga, ¿verdad?, las condiciones que tiene. La Tierra, nuestro planeta, está a una distancia ideal del Sol para evitar el calor abrasador o el frío congelante. Está en la posición correcta. No solo eso, está con la inclinación correcta. El movimiento giratorio de la Tierra, la velocidad a la que la Tierra va girando, es la que permite que estemos en una órbita a cierta distancia del Sol, porque si fuera más rápido, tendríamos graves problemas. ¿Y saben quién ayuda a que la Tierra tenga esa velocidad? La Luna hace que la rotación de la Tierra sea a la velocidad correcta, pero la Luna gira también siempre dando la misma cara a la Tierra. Pero ¿qué pasa si la Tierra siempre le diera la misma cara al Sol? Tendríamos graves problemas, como lo vimos anteriormente. Cuando uno ve todas estas variantes que pueden haber para que exista la vida y demás, uno se queda, wow, ¿cómo es posible que todo esto funcione en la forma que funciona? Y solo en la Tierra, no hay otro planeta que se conozca que presente estas características. La composición química de la atmósfera está en un balance ideal para la vida animal y vegetal. Los gases, todas las cosas, específicamente la cantidad de oxígeno, todo para que haya vida sobre la Tierra. Por ejemplo, cuando uno habla acerca de un organismo unicelular, que es lo más simple que puede existir, ¿qué posibilidades hay para que un organismo unicelular exista por el azar, por el chance? Esos son cálculos matemáticos. Alrededor de 1 por 10 a la 40.000, elevado a la 40.000 ceros. Para que un organismo unicelular esté ahí por el chance, por la complejidad de un organismo unicelular. ¿Sabe cuántas células tiene una persona que pese 70 kilos y mida 170 centímetros? 30 billones de células. 30 billones de células. Entonces, para que una célula por el azar esté ahí, vemos las posibilidades que hay matemáticas. Esta es la complejidad que nosotros podemos ver cuando se analiza. Estamos hablando de evidencia científica. Vemos la imposibilidad matemática para que llegue a ser cosas del azar, porque esto es lo que algunos hablan, ¿verdad? Que simplemente una explosión, ¿verdad? A través de millones, no hay tiempo suficiente para que esto ocurra, así de simple. Por eso la teoría de la evolución de Darwin, muchos científicos, grandes científicos, ya la hacen a un lado y dicen, bueno, es que el problema de Darwin, ¿cuál es? Que no tenía microscopio, él no podía mirar lo que hay en la célula, entonces estaba como viendo simplemente, haciendo observaciones, tiene grandes problemas, no cumple el propósito por el cual, ¿verdad?, fue dada. Nosotros podemos mirar es las bendiciones de los sonidos musicales para los oídos, la belleza del color para ser apreciada por los ojos, que muestran orden y lógica que solo un creador personal pudo elaborar, ¿verdad? Hay un propósito en todas estas cosas. Es increíble cuando estamos hablando de células y todas las cosas que ocurren para que el ojo se extienda, depende de la luz, el mecanismo que funciona solo en un ojo. Y hay millones de ojos y toda esa información ya está en el ADN. Hay un amigo, un buen pastor, que es científico y él ha escrito varios libros. Yo les mandé el enlace, ¿verdad?, del libro de Jaime Simán. Él es un pastor que estaba aquí en Orange County, ahora está en El Salvador, él es
del Salvador. De hecho, ese libro que él escribió lo quieren utilizar dentro de lo que es el sistema de educación del Salvador. Cuando hablemos del argumento del diseño inteligente, nosotros vamos a ver que realmente es una opción científica. Lo que pasa es que ahora la ciencia es una ciencia que no es ciencia. ¿Qué es lo que hace la ciencia? Observar todas las posibilidades, ¿cierto? Analizar todas las posibilidades, es lo que tiene que hacer. Y descartar aquellas posibilidades de acuerdo a lo que ve en la naturaleza y demás. Pero cuando hablamos del diseño se descarta. ¿Por qué? Porque parece religión, porque apunta a una inteligencia detrás de todo lo creado. Entonces, producto de eso, la ciencia se ha vuelto una religión y hay muchos científicos que han sido despedidos de institutos y demás que no se les permite hablar en esa dirección. Hay otros científicos que son tan grandes ya y tan conocidos que sí empiezan a hablar y dicen, bueno, no, tuvo su lugar, tuvo su momento, pero ya eso no podemos, ¿verdad?, asumirlo. Cuando hablamos acerca de Dios, hay una parte de Dios que es incomprensible. Nosotros no podemos, siendo seres finitos, creer que podríamos comprender la majestuosidad, la magnitud de quién es Dios, comprender, ¿verdad?, la grandeza de Dios. En un sentido, Dios es incomprensible. ¿Cómo pueden seres finitos comprender al infinito y eterno Dios? Es una de las características de Dios. Por eso es Dios. Si pudiéramos poner a Dios en un tubo de ensayo, no sería Dios, ¿verdad? Si pudiéramos explicarlo, no sería Dios. Job 11, del 7 al 9, ¿descubrirás tú los secretos de Dios? ¿Llegarás tú a la perfección del Todopoderoso? Es más alta que los cielos. ¿Qué harás? Es más profunda que el Seol. ¿Cómo la conocerás? Su dimensión es más extensa que la tierra y más ancha que el mar. Romanos 11:33. Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son tus juicios e inescrutables sus caminos. La misma escritura nos habla de que estamos limitados en el conocimiento de la grandeza de Dios porque no tenemos la capacidad. Algo que uno puede ver es que algunos de los argumentos de los ateos es que no es posible que si Dios es todopoderoso y Dios es tan bueno y es todopoderoso, ¿por qué permite el mal en la tierra? Luego les voy a enviar más información sobre eso, pero a grosso modo, ¿verdad? Hablando acerca de esto, de que no podemos comprender la magnitud y la grandeza de Dios, no puede ser un Dios bueno y el mal coexistiendo, ¿verdad? Entonces se nos habla acerca de la probabilidad. Entonces, desde la perspectiva de la probabilidad, es improbable que Dios, siendo bueno, perfecto, santo, puro, exista a la vez que el mal. ¿Qué piensan ustedes? ¿Es igual? ¿Podría Dios existir, el mal y Dios al mismo tiempo? Podemos imaginar un escenario, con solo imaginarnos un escenario, una probabilidad de que exista el mal y Dios en el mismo lugar. Dios puede utilizar el mal desde una perspectiva que va a surgir un bien de él. Y, por ejemplo, lo vemos en nuestra propia naturaleza. Por ejemplo, hace un tiempo yo fui a hacerme un tratamiento de nervio. ¿A alguien le gusta eso? Nadie. Es doloroso. Es más, ¿qué es lo más doloroso cuando se hace el tratamiento de nervio? Para mí lo más doloroso fue cuando fui a pagar. Tras de que me maltratan y todo, todavía llegan de postre y me dan la factura. Pero cuando hacen el tratamiento, eso es doloroso, eso no es agradable, ¿verdad? Eso es un mal, ¿verdad? No es un bien. Pero ¿por qué lo hago si es doloroso y demás? Porque si no, no estaría aquí, ¿verdad? Se puede crear una infección, puede pasar un montón de cosas, etcétera, etcétera. Entonces, es el uso del mal para algo bueno. Sabemos que es muy probable y de hecho es un hecho de que exista, ¿verdad?, el mal y exista Dios. ¿Por qué Dios permite eso siendo el bueno? Nosotros estamos limitados. Tengo una perspectiva limitada de las cosas. Yo no tengo la perspectiva que tiene Dios. Dios conoce el presente, el pasado, el futuro. Él está fuera del espacio y el tiempo. Entonces sabe qué es lo mejor. Yo no sé qué es lo mejor. Y se ponía un ejemplo desde la perspectiva que había un sabio en su granja y tiene un caballo y el caballo se escapa y se va. Entonces llegan los vecinos y dicen, qué tragedia, qué mal, cómo se fue tu caballo, qué mal. Y el Señor llega y dice, ya veremos. A la semana vuelve el caballo y viene con 3 caballos más. Llegan los vecinos, wow, qué bueno, era para bien, ¿verdad? Qué bien, ¿verdad? Que llegaron 3 caballos más. Y el Señor llega y dice, ya veremos. Y lo que pasó en el transcurso de esa semana con los nuevos caballos, su hijo llega y se monta en uno de los caballos, se cae y se quiebra el pie. Llegan los vecinos. Wow, qué mal, ¿verdad? Qué tragedia. Su hijo estaría bien si no hubieran estado esos caballos. Qué tragedia. Y el Señor llega y le dice, bueno, ya veremos. Pero lo que pasa es que en ese país ocurrió una guerra y llegaron a reclutar a todos los jóvenes.
pero cuando llegaron a la casa del hombre, iban a reclutar a su hijo, pero como tenía el pie quebrado, no se lo pudieron llevar a la guerra. Entonces llegaron, ¿verdad? Todos sus amigos, wow, qué bien, ¿verdad? Qué bueno. Y él llega y le dice, bueno, ya veremos. Y así podemos seguir y seguir. Nosotros no tenemos toda la historia. Dios sí tiene una perspectiva. Entonces, Él sabe por qué permite que ciertas cosas ocurran o no ocurran. Estoy usando la razón. Hay otros aspectos como el libre albedrío, que ese es el mal que nosotros producimos. Ahora, si Dios no te permite hacer el mal a ti, tú eres un robot, estás programado. Y si usted no tuviera la capacidad de hacer el mal, ¿verdad? No tendría libre albedrío y no sería algo genuino. Entonces Dios no puede contradecirse a sí mismo. Ahora, eso va a acabar, por eso hay un juicio. Como Él es justo, va a haber un juicio sobre esto y va a acabar, pero tiene que permitir en este momento que ocurran cosas de ese tipo. Nosotros no comprendemos a dimensión todas las cosas. Por ejemplo, yo llevaba a mi hija a vacunar cuando era una bebé. Necesitaba ciertas vacunas. ¿Creen que podría explicarle a ella lo que implica, verdad, una vacuna, los anticuerpos y todo esto y por qué lo hago cuando tiene 6 meses de nacida? Por supuesto que no me va a entender, pero ella podría tener un problema, verdad, de pensar y decir, bueno, papá me ama, me protege, me alimenta, me da todo eso, pero me trae a un lugar, me agarra duro para que me metan una aguja que me duele. Papá no me ama, ¿por qué hace eso? Y podría yo explicarle por qué lo hago, que es para su bien. No tiene la capacidad. Entonces, cuando no entendemos qué nos está sucediendo, qué nos acontece y demás, sí tenemos que recordar que sí sabemos. Y es que lo que nos espera es glorioso. Que lo que estemos sufriendo en este momento se va a acabar. No importa lo fuerte que sea, va a acabar. Pero lo que viene es por siempre y para siempre. Es eterno. Esa es la perspectiva de Dios. No está enfocado en nuestro confort momentáneo, sino en nuestro destino eterno. Y el objetivo de Dios es formar a su Hijo en nosotros y que seamos instrumentos ¿verdad? Para Él, para su gloria y para alcanzar a otros. Y si Dios tiene que permitir que nosotros momentáneamente suframos para que otra persona pueda heredar la vida eterna, lo va a hacer. Y eso es lo que vemos en la Biblia, ¿o no? Porque Pablo está flagelado en un calabozo con cepos, 12 de la noche, y Pablo en ese momento, como él conoce a Dios, él no tiene problema de decir, wow, Dios ya no me ama, Dios, no, él sabe que Dios tiene propósito en todas las cosas. Entonces, ¿qué está haciendo a las 12 de la noche, flagelado en cepos, en fríos, en una cueva? Está adorando y alabando a Dios. Dios tenía un propósito diferente, pero a través del sufrimiento de Pablo, hubo toda una familia, porque fue el carcelero y toda su familia que vino a Cristo, sin hablar de todas las personas que estaban allí alrededor. Todos los otros prisioneros, ninguno se fue. Entendemos que Dios tiene propósitos que a veces nosotros no podemos explicar. Hay cosas que no podemos explicar, pero hay cosas que sí, pero es parte de lo que vemos. Entonces hay cosas que son incomprensibles, pero es un asunto de la perspectiva de Dios en esto. Isaías 40:18. ¿Qué pues haréis semejante a Dios? ¿O qué imagen le compondréis? Isaías 40:25. ¿A qué pues me haréis semejante o me compararéis? Dice el santo. Por ejemplo, cuando hablamos del aspecto de la Trinidad de Dios, ¿existe algún ejemplo en la naturaleza que podemos hablar de un ser en 3 personas? No existe nada. Entonces, cualquier cosa que nosotros utilicemos para tratar de explicar eso va a quedar corto. Ahora, hacemos Dios semejante a muchas cosas. Hay personas que hacen semejante Dios a sus amigos. Bajan el concepto de Dios, lo tenemos tan bajo hasta el punto que Dios es mi amigo, entonces permite que yo haga lo que sea. Ese no es Dios. Dios habla acerca de acercarse a Él. ¿Cómo me acerco yo a Dios? En los términos de Dios, no en mis propios términos. Para mí un amigo es aquel que me pasa por alto las cosas y que si Él está cuidando en un concierto, Él me va a dejar pasar aunque yo no tenga la entrada porque es mi amigo. Dios no puede negarse a sí mismo. Por ejemplo, Dios nos ama. ¿Alguien tiene duda? Nadie puede tener duda del amor de Dios, pero Dios no me salvó a mí porque me ama. Desde la perspectiva que su amor hace que diga, no, hijo, no importa, ¿verdad? Es salvo porque te amo. No, como Él es justo, alguien tiene que pagar por eso. La justicia tiene que ser satisfecha porque no se puede negar a sí mismo. ¿Qué fue lo que pasó? Envió a su hijo, le dio la espalda a su hijo, lo crucificó, lo expuso desnudo, lo desfiguró en una cruz para satisfacer su justicia, para poder que yo a través de mi fe puesta en Cristo Jesús tenga acceso a Él. Pero Él no se niega a sí mismo, no puede. Se nos habla cómo Él era amigo de Abraham, cómo es amigo de Moisés, que hablaba cara a cara, dice que es como un amigo, pero nunca dejó de ser amigo de Moisés, pero no entró en la tierra prometida, porque Dios no puede negarse a sí mismo. Entonces es muy importante que tengamos el concepto claro de quién es Dios y no nos hagamos una imagen de Dios, de un Dios falso, no basado en lo que la Biblia dice, sino en lo que yo quiero creer, en lo que yo pienso y no en lo que Dios dice. Es muy importante para tener una relación correcta con Dios y eso se llama madurez espiritual. La madurez espiritual te permite entender y percibir y crecer en Él hasta el punto de que si sufrimos por Él, lo vemos como un peso de gloria.
que entendemos que el amor de Dios no se basa en lo que yo tengo, en lo que a mí me dan, en cómo me tratan, sino se basa en que Él murió a su propio Hijo en una cruz para que yo tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea tenga vida eterna. Vida eterna. No en que yo esté mejor, sino en que tenga vida eterna. Entonces, cuando yo no estoy mejor, no significa que Dios no me ama. Cuando alguien está mejor que yo, no significa que Dios lo ama más a esa persona y menos a mí. Eso no es cierto. Sino que Dios tiene propósitos eternos para cada uno de nosotros. Entonces, qué importante tener una buena relación, una relación correcta con Dios, porque nos da madurez. Entonces, no somos aquellos que cuando las cosas están saliendo mal, nos vamos y ya no volvemos y no nos congregamos y etcétera. No, porque entendemos que el amor de Dios no se basa en que yo, ¿verdad?, esté para atrás, ¿verdad?, y que tenga todas las cosas que quiero y anhelo y demás. No se trata de eso. La teología, cuando se aplica, crea discípulos del Señor, hace que las cosas sean prácticas. Obviamente no podemos comprender la plenitud de la naturaleza de Dios, ni tampoco podemos saber completamente sus planes y designios. Isaías 55, del 8 al 9, nos da una dimensión acerca de, ¿verdad?, compararnos con Dios. Dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Cuando uno realmente no conoce a Dios, yo le digo a Dios qué quiero yo para mi vida. Yo sé qué es lo que yo quiero. Entonces, eso es lo que le pido, lo que yo quiero. Cuando yo maduro lo suficiente y tengo una relación personal con Dios, yo llego al punto de decir, Señor, tú escoge por mí lo que tú quieras. Tu voluntad es lo mejor para mí. No solo acá, por la eternidad. Porque lo que tú me das va a acumular peso de gloria. Dios quiere darnos premios, ¿en dónde? En el cielo. ¿Por qué? Porque ahí no hay ladrones, ahí no hay devaluación, ahí es por siempre y para siempre. Dentro de la madurez, cuando aplicamos esto, entendemos y decimos, Señor, tú, por favor, dame lo que tú quieres para mi vida. Ayúdame a yo doblarme a tu voluntad, a yo aceptar tu voluntad porque es lo mejor para mí, aunque yo no lo entienda. Ahora hay una parte que sí es conocible de Dios y esa es la que estamos nosotros hablando. Dice, por lo tanto, dice la Escritura afirma que se puede conocer a Dios. Hebreos 1 del 1 al 3. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien hizo el universo. Él es el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia, su esencia. Está diciendo, Jesucristo es Dios y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Wow. Entonces, al conocer a Jesucristo, conocemos a Dios. ¿Dónde conocemos a Jesucristo? Bueno, por su revelación segura, que es la palabra. Juan 1:18. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, el que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. ¿Cuántos hijos tiene Dios en esencia y por naturaleza? Uno, Jesucristo. Unigénito Hijo. Unigénito significa el único. Por naturaleza es el Hijo eterno, coexistente con el Padre. Nosotros somos hijos por adopción. Increíble, ¿verdad? Donde Dios nos pone por la gracia y misericordia. Ese es el Hijo el que da a conocer al Padre. De hecho, cuando vemos el Antiguo Testamento, nosotros vemos algo que teológicamente se llama una cristofanía. Y es que cuando Jehová aparece en el Antiguo Testamento, en su contexto dice el ángel de Jehová está hablando acerca de Jesucristo y era Jesucristo el que hace visible al Padre. Es más, si uno va cuando Moisés está viendo la zarza ardiente, ¿quién está hablando? El ángel de Jehová es el que está ahí. Entonces, más profundicemos, vamos a ver que es siempre el Hijo el que da a conocer al Padre. Es él el que trata con nosotros desde esa perspectiva. Mientras que el hombre sin ayuda no puede llegar a conocer al infinito Dios, es claro que Dios se ha revelado y que puede ser conocido hasta el punto donde llega su revelación. Juan 17:3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Entonces la salvación se basa en conocer a Dios. Cuando yo conozco a Dios, su santidad y demás, y entiendo quién soy yo, entiendo que yo no puedo llegar a Él, que me es imposible, porque el estándar de Dios, ¿cuál es? Perfección. Entonces, cuando yo tengo el concepto claro de quién es Dios, de su santidad, es cuando digo, ¿y ahora quién podrá ayudarme? Es cuando entiendo que necesito un Salvador. Wow, ya sé por qué Jesucristo tuvo que venir. Ya sé por qué Él tuvo que tomar mi lugar en la cruz del Calvario. Hizo lo que para mí era imposible.
Entonces fue justo que Cristo fuera a la cruz. ¿Por qué? Porque llevaba mi pecado. En ese momento, ¿verdad? Él se hizo maldito, dice la Biblia. En ese momento, ¿verdad? Él adquirió todo mi pecado. Nuestros pecados fueron sobre él. Y su justicia, su vida de perfección se aplica a mí. Por eso puedo entrar confiadamente ante el trono de la gracia. Y como Dios es justo y yo ya he sido juzgado, tengo vida eterna. ¿Dónde fui juzgado? En la cruz del Calvario. Aquel que no pone su fe y su confianza en la obra de Cristo Jesús, sino que trata de ser salvo en su justicia, va a quedar corto y va a estar condenado por la eternidad. Conocerle a Él es experimentar la redención y obtener la vida eterna. Juan 5:20, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que ésta le mostrará, de modo que vosotros os admiréis. Entonces, viendo al Hijo, nos está revelando el corazón del Padre, cómo es el Padre, ¿verdad? No nos espera un Señor con barba blanca y un látigo en los cielos, sino que el amor de Jesucristo, los milagros y todo lo que Él hizo, lo hizo en obediencia al Padre. Durante esta vida podemos y debemos conocer a Dios para recibir de Él su salvación y para crecer espiritualmente. Es a través del conocimiento, de la exposición a quién es Dios, que yo crezco en mi perspectiva, en las cosas en la forma de ver las cosas. Efesios 1:17, para que Dios de vuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, que nos ilumine en quién es Jesucristo, que podamos entender eso y ver de una perspectiva espiritual. Cuando hablamos de madurez es ver las cosas desde una perspectiva espiritual, como vio Jesucristo las cosas. Esto cambia, ¿verdad?, la dinámica de cómo nosotros vivimos, pero en la gloria celestial llegaremos a conocer más perfectamente a Dios. Primera de Corintios 13:12. Ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido en totalidad al estar expuesto a Él. Durante esta vida podemos y debemos conocer a Dios para recibir de Él su salvación y crecer espiritualmente. Colosenses 1:10, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Cuando veo este pasaje me recuerda a Marta y María. ¿Por qué? Porque me lleva a la escena donde Marta está sirviendo al Dios viviente, al Dios correcto, y lo está haciendo con todas sus fuerzas y lo está haciendo, ¿verdad?, con todas sus ganas, pero con su capacidad y con su entendimiento. No es Señor en su vida. ¿Desde qué perspectiva? Cuando yo voy a un trabajo, yo no digo, hoy voy a hacer esto, siento hacer lo otro. No, ¿verdad? Jefe, ¿qué tú quieres que yo haga? Y es lo que María está diciendo, ¿verdad? Yo no quiero hacer cosas buenas para Dios. Yo quiero que Dios actúe a través mío. ¿Es algo diferente o no? Es muy diferente. Para eso debo someterme y sujetarme, saber que yo no entiendo, que yo no sé, que aunque tenga los versículos para darle a esa persona, Dios será que quiere que se los dé o no. Papi, tú sabes, guíame, que tu Espíritu Santo me diga para callar, para hablar conforme a lo que tú quieres que yo haga. Es dependencia de Él para que sea un fruto del Espíritu. Es importante. ¿Qué pasó con los amigos de Job? Lo que los amigos le dijeron a Job son verdades, pero Dios no le dijo que le dijeran eso a Job. Dios no los mandó a hacer eso. Y ellos estaban representando ¿a quién? A Dios, no a ellos mismos, a sus pensamientos. Por eso consejería bíblica es dar el consejo de Dios, no nuestro consejo, sino el consejo de Dios. ¿Qué es lo que dice Dios con respecto a esta situación o aquella? Por eso yo no tengo que ser drogadicto para hablarle acerca de una persona que está en drogas, qué es lo que quiere Dios para ella. Por eso, aunque yo no tuviera hijos, podría hablarle a un padre y darle un consejo a un padre de lo que Dios espera de un padre. Aunque no fuese casado, podría decirle a un esposo, ¿por qué? Porque es el consejo de Dios, no el mío. Mi consejo sí se basa en la experiencia y yo le puedo decir, mire, esa situación yo estaba así, pero el consejo bíblico es diferente. Y es importante que dependamos de Dios en este sentido, porque no es solo tener el conocimiento, sino la forma. Y para que sea efectivo tiene que crear una dependencia de Dios. Y eso es vital para que cambie de simplemente ser algo más a ser Dios a través de nosotros. Tenemos que conocer qué es lo que Dios quiere de nosotros. Y eso es en la relación correcta con Él. Él quiere obediencia, más que sacrificios, para poder agradarlo todo y que sean frutos para toda buena obra y crecer en el conocimiento de Dios. El término teología es usado de dos maneras. Puede describir el estudio de toda la Biblia o puede más específicamente describir el estudio de Dios, su existencia, naturaleza, sus nombres, sus atributos y sus obras. Viene de dos palabras griegas, teos, que significa Dios, y logos, que significa disertación, discurso, razón. Siempre estos vocablos son los que siempre vamos a ver en toda la teología. Cuando hablamos de neumatología, neuma es espíritu en griego.
Entonces, neuma espiritología es estudio, discurso, tratado. Entonces, ¿qué es? El estudio sobre el Espíritu Santo. Cristología, ¿qué es? Cristo y estudio, discurso acerca de Jesucristo. Escatología, ¿qué es? Los últimos tiempos, estudio sobre los últimos tiempos, ¿verdad? Discurso, exhortación, disertación. Y así sucesivamente. Entonces, logos, eso es lo que significa discurso, tratado, razón. La teología aplicada forma discípulos. El conocimiento de Dios me hace actuar como Dios. Eso es lo que Dios quiere, que al conocerlo a Él yo lo imite, que las personas puedan ver a Dios en mí. Dios es paciente, ¿cómo debo ser yo? Paciente. ¿Cómo me trata Dios a mí? ¿Cómo debo tratar yo a los demás? ¿Cómo ama Cristo a la iglesia? ¿Cómo debo yo amar a mi esposa? ¿Cómo se sujetó el hijo al padre? ¿Cómo se debe sujetar la esposa al esposo? Todos estos son valores que nosotros podemos ver en la Escritura. Entonces, en tener una teología correcta me hace actuar de la forma correcta, pero lo que queremos hacer es reproducir a Jesucristo en nuestras vidas. Y ese es el poder del Espíritu Santo. Ese dunamis es para hacer esto. El Espíritu Santo viene sobre nosotros para formar a Cristo Jesús en nosotros. Necesitaremos, dunamis es poder. ¿Se necesita poder para perdonar? Por supuesto. ¿Se necesita poder para caminar en integridad, en rectitud? Por supuesto. Entonces, es aplicar la teología a nuestras vidas para ser discípulos de Jesucristo. Pero si nosotros no aplicamos la teología, lo que nos volvemos son en hipócritas o fariseos que le decimos a los demás qué es lo que tienen que hacer y cómo deben hacerlo, pero nosotros no estamos viviendo eso. A los fariseos Jesús, ¿verdad? En una ocasión llegaron y estaban hablando y Jesús les dijo, vea, hagan lo que ellos dicen, porque ellos se sientan en la cátedra de Moisés, o sea, están enseñando la escritura, pero no hagan lo que ellos hacen, porque no la están viviendo. La fuente del estudio teológico, ¿verdad? Obviamente es la palabra de Dios. Las Sagradas Escrituras, los 66 libros que conforman nuestra Biblia. Es imposible para nosotros saber si Dios existe, cómo es, a menos que Él decida revelarse a sí mismo. Y lo ha hecho, ¿verdad? A través de la naturaleza, en una forma general y en una forma especial a través de la Escritura de su Hijo. El valor del argumento de la existencia de Dios. La Biblia no discute la existencia de Dios, sino que la declara. Vemos que dice en el principio creó Dios los cielos y la tierra. No nos da una explicación, no nos habla, nada más dice Dios existió y fue el que hizo todo. Así que declara el hecho de la creación y se da por sentado la más sublime de todas las verdades, la existencia de Dios. El hecho de que la Biblia no discute la existencia de Dios no quiere decir que no haya pruebas posibles para probarlo, sino que nos da muchas evidencias y eso es lo que vamos a estar discutiendo. A continuación, dice, usted verá una serie de argumentos para probar la existencia de Dios. Entonces, el primer argumento que vamos a ver es el argumento cosmológico. La clave para el argumento cosmológico, ¿por qué le damos valor al argumento cosmológico? Es porque la misma Biblia indica eso. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Este argumento está basado en el siguiente razonamiento. El universo debe tener una primera causa o creador. Cosmológico viene de cosmos. Cosmos significa mundo. Ahora, el argumento cosmológico es muy antiguo y vamos a ver, ¿verdad?, que empieza con Platón, Aristóteles, luego se divide en dos argumentos cosmológicos. Uno en la vía de Tomás de Aquino, pero vamos a avanzar un poco, y el otro por medio, ¿verdad?, de lo que es el argumento Calán, que es el lado árabe o musulmán, que es donde llegamos al argumento cosmológico Calán, que está basado más en la ciencia, y Aquino está basado más en lo que es la filosofía. Pero vamos a ver las dos ramas. La idea de que el mundo se hiciera solo es ridícula y se necesita más fe para creerla que para creer lo que enseña el primer capítulo de Génesis. El apóstol Pablo enseña que en todos los periodos, desde que el mundo fue hecho, la mente humana ha sido capaz de reconocerle. Por medio de lo creado podemos verlo. Romanos 1:20, pero las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no hay excusa. Entre más uno profundiza en la naturaleza, en todo lo que hay, en la diversidad, en la complejidad, o sea, no queda duda que tiene que haber, ¿verdad?, detrás de esto un Dios. La realidad es que solamente hay 4 explicaciones posibles para la existencia de Dios. Bueno, hay miles que se dan, ¿verdad?, pero 4 posibilidades fuertes. La primera es que el universo surgió espontáneamente de la nada. Eso es, aunque ustedes no lo crean, esto es una teoría científica. Hoy hay cantidad de científicos explicando la nada. Por ejemplo, Lawrence Krauss, esto es una entrevista con él que dio en una gran universidad, y hay algunas cosas que quiero, ¿verdad?, que rescatar acerca de esto, que el universo viene de la nada. Dice, supongo que lo más importante es lo que la pregunta
de que por qué hay algo en lugar de nada, ¿verdad? Esa es la pregunta que se hace, ¿verdad? Es una pregunta filosófica que se hizo, ¿verdad? ¿Por qué hay algo en lugar de nada? Dice, es realmente una cuestión científica, dice Lawrence Krauss. No es una cuestión religiosa ni filosófica. Quiere dejar de lado, ¿verdad?, las respuestas que vemos ahí en la razón y en la religión. Son conceptos científicos y nuestros descubrimientos en los últimos 30 años han cambiado por completo lo que queremos decir por nada. Entonces ya ahora por nada queremos decir algo. En particular, nada es inestable. ¿Cómo va a ser inestable? Inestable es cuando, ¿verdad?, es algo que es volátil, que está cambiando, que está fluctuando. Si no hay nada, ¿cómo va a fluctuar si no hay nada, ¿verdad? Nada puede crear algo todo el tiempo debido a que las leyes de la mecánica cuántica es fascinantemente interesante. Entonces habla acerca de la mecánica cuántica para desarrollar el concepto de la nada, pero está hablando de un vacío cuántico. Un vacío cuántico es algo, no es nada, es algo, ¿verdad? Y involucra un montón de cosas, ¿verdad? Un vacío cuántico, entonces no es que la nada. Esta pregunta se ha provocado a la gente religiosa, así como a los científicos, para animar a la gente a tratar de entender el increíble universo en el que realmente vivimos. Vea cómo trata el universo como algo increíble, como algo maravilloso, ¿verdad? Entonces está orando más a, ¿verdad?, a lo creado que al creador. El universo es como es, te guste o no te guste. ¿Por qué? Porque alguien llamó y dijo, no, esto es Dios. Habló de diseño, dio algunos argumentos. Usted dice, bueno, el universo es como es y puedes llamarlo como quieras, porque, ¿verdad?, la otra persona estaba hablando acerca de un creador. Pero tú podrías, y los científicos pueden querer algo, y las personas religiosas también pueden querer algo. Lo que está diciendo es que puede haber una agenda detrás de esto. Por ejemplo, desde la perspectiva científica, ¿cuál es el objetivo de ellos? Debería descubrir y llegar a la verdad, ¿cierto? Pero su objetivo, ¿cuál es? Decir que Dios no existe, porque no se considera, ni siquiera se analiza la posibilidad. Ese es el aspecto. Entonces hay una agenda detrás y ahora se promueve el ateísmo. Y creo que la gran diferencia, y esto es algo interesante, porque es primera vez que veo este concepto, porque se ha hablado mucho acerca de eso, que la ciencia hoy en día más bien es un aspecto religioso, es un aspecto de fe. ¿Por qué? Porque se basa en presunciones, en hipótesis, no en cosas, ¿verdad?, que son comprobables, tocables, ¿verdad?, tangibles, materiales desde esa perspectiva. Dice, y creo que la gran diferencia y la gran maravilla de la ciencia es que nuestra fe, ve cómo trata, ¿verdad?, ahora sí, está reconociendo, nuestra fe es cambiante y no inquebrantable. ¿Por qué? Porque la fe cristiana, la fe teológica, es una fe que entiende que es Dios la causa y punto. De eso se basa para descubrir todas las demás verdades. Para ellos no, dicen, no, vamos cambiando. No tenemos toda la verdad, solo vemos ciertas cosas, pero si no tienes toda la verdad, si no estás seguro de quién inició todo eso, no me digas no puede ser Dios, porque tú no estás seguro. De hecho, a Richard Dawkins le hicieron esa pregunta y él dijo eso, ¿verdad? Yo no puedo estar seguro, es cierto, pero no puedo ser tan simple como para decir que es Dios, pero no puedo decir que no sea. Si descubrimos que un universo no es como queríamos que fuera, bueno, muy mal. Es lo que él dice. Bueno, si al final el universo es diferente a como nosotros creemos, qué mal, ¿verdad? Bueno, qué mal, estamos hablando de la eternidad, ¿verdad? Entonces, el universo surgió espontáneamente de la nada, pero es válida esta posibilidad. Esta explicación es refutada por las leyes fundamentales de la física. Nada puede ser creado de la nada. No miramos ocurrir esto. ¿Alguien ha visto alguna vez aparecer algo de la nada? Eso no se puede comprobar, eso no es científico. Se necesita fe para creer en eso, que la nada crea las cosas. Espontáneamente pronto aparecen. No se puede comprobar y contradice la lógica. Para la actividad celular, ¿verdad?, no se necesitan solo unas cuantas proteínas que sirvan como enzimas, sino 2000 de ellas. ¿Qué probabilidades hay para obtener todas estas al azar? Estamos hablando 2000 de ellas en un organismo unicelular. Solo la probabilidad sobre 1 por 10 a la 40.000, una probabilidad pequeña hasta lo absurdo en extremo, que no se puede contemplar, dice, aunque todo el universo consistiera de una sopa orgánica, a no ser que uno se deje dominar por el prejuicio y sea debido a las ciencias sociales o debido a la educación científica, de modo que acepte la convicción de que la vida se originó espontáneamente. Tengo que venir con la premisa para llegar a una conclusión de estas, que todo ocurrió de la nada en la Tierra. Este simple cálculo desestima la idea completamente. Matemáticamente no es posible, de lo que está hablando. Y este es Robert W. Halley, bioquímico estadounidense, laureado con el Premio Nobel de Fisiología y de Medicina, etcétera, etcétera.
Y nos habla acerca de que creer en esto es más fácil, creer en la magia es más científico, o más probable creer en la magia que una cosa surja de la nada, porque por lo menos en la magia existe el mago, los elementos que usa el mago para hacer aparecer las cosas. Entonces, la experiencia cotidiana, la evidencia científica nos habla que si hay una causa, ¿verdad? Si hay un efecto, tiene que haber una causa detrás de ella. Todo lo que llega a existir es causado por algo. El universo realmente no existe, es una ilusión. Aunque no lo crean, esto es también una teoría, ¿verdad?, científica. El universo realmente no existe, es una ilusión. El universo realmente no existe, es una ilusión. Tiene validez esta explicación. La verdad es que todo ser humano vive como si el universo, o sea, la materia, lo físico, realmente existe. De hecho, los mismos que proponen esta teoría mira a ambos lados de la calle antes de cruzar. Todas las personas hacen eso porque creen que los autos verdaderamente existen. Además, es casi improbable que toda persona durante toda la historia de la humanidad experimentara esta misma ilusión, ¿verdad? De que todo es una ilusión como tal. La tercera premisa: el universo siempre ha existido y es eterno. Esta era la premisa más fuerte que había y más científica. Y eso fue hasta la década de los años 50, que el universo es eterno. El universo siempre ha existido y es eterno. Hasta la década de los años 50, esta era la explicación más popular entre los astrónomos. El universo está ahí y punto. Pero a fines de los años 50, astrónomos comenzaron a observar que todas las galaxias se estaban moviendo hacia afuera como desde un punto central de origen. Esta observación demostró que el universo se está expandiendo, está creciendo. Algo eterno es completo, es perfecto. Posteriormente, lo que pasó fue que con las leyes de la relatividad de Albert Einstein, empezó Alexander Friedman, George Lemaitre a hacer investigaciones y ellos llegaron a la conclusión que el universo se estaba expandiendo. Entonces, por lo tanto, si se está expandiendo, no es eterno, tiene un inicio. Hubble descubrió, midiendo la luz roja de las galaxias que se estaban, ¿verdad?, deslizando, que se estaban moviendo, y la conclusión es que todo salía desde un punto, ¿verdad?, hacia afuera y se estaba extendiendo y expandiendo. Esto fue algo que revolucionó absolutamente todo, y ahí es donde Lemaitre salió con una teoría de lo que es el Big Bang, la gran explosión, de donde partió absolutamente todo. Esta observación demostró que todo el universo se está expandiendo y por lo tanto astrónomos concluyeron que el universo surgió de una gran explosión conocida como el Big Bang, la gran explosión. Y este fue Lemaitre con Friedman. La otra teoría sería, otra teoría que podemos dar respuesta a eso sería que algo o alguien fuera de esta dimensión creó al universo. Algo o alguien fuera de esta dimensión creó al universo. Ya hemos eliminado las tres primeras posibilidades. La única que nos queda por explorar es algo o alguien creó el universo. No es que se elimine, ¿verdad? Ellos siguen dando argumentos, pero vemos desde la perspectiva racional. Dice, algunos dirán que esta explicación no puede ser correcta porque no es científica, sino que suena como a religión. Pero ¿cuál explicación puede ser más razonable para la existencia? Entonces estamos hablando de usar la razón, no estamos hablando de usar la fe. A continuación analizaremos una serie de argumentos científicos, filosóficos acerca de la existencia de un diseñador, una causa no causada, una mente, un Dios. Son los argumentos cosmológicos. Entonces tenemos a Platón. Platón empieza a deliberar desde la perspectiva que él dice todo lo que llega a ser es producto de una causa. Entonces nosotros podemos tener esa línea, una serie lineal, pero no puede ser infinita. Tiene que tener una causa no causada. ¿Por qué? Porque para que nosotros existiéramos hoy en día no puede completarse una infinidad de causas no causadas para que nosotros lleguemos a hoy, ¿verdad? Tiene que haber una causa no causada que generó todo lo que existe. Y esa causa no causada es Dios. Entonces Platón lo que él dijo es, si nosotros vemos todo lo que nosotros observamos, es producto de algo. Entonces vemos esta taza, pero alguien pensó en ella y luego hizo un plan y luego la realizó, etcétera. Entonces todo lo que nosotros podemos ver es producto de una causa, de otra causa. Son seres contingentes, dependen de otros para su existencia, pero los seres contingentes no pueden ser, ¿verdad?, una serie eterna, porque sería una contradicción. Tendría que haber pasado una eternidad para que existiéramos hoy. Entonces, ¿qué es lo que dice? Eso lo que implica es que tuvo que haber una causa no causada, un ser necesario que inició absolutamente todo lo demás. Aristóteles toma este argumento de Platón y lo fortalece. Y él empieza a hablar acerca del motor movible y dice que es la primera razón del movimiento de todo el universo. Todo lo que se mueve, y cuando hablamos de movernos desde la perspectiva de Aristóteles, él está hablando desde una perspectiva
no necesariamente de locomoción, de poner una cosa de un lugar a otro, sino que él está hablando acerca de, por ejemplo, movernos de una ignorancia a un conocimiento. Por ejemplo, no conozco las 5 vías de Tomás de Aquino, pero yo no las conozco y voy a quedarme ahí. Entonces soy potencialmente un estudiante, tengo el potencial para aprender las 5 vías de Aquino, sí, pero cuando hablamos de movimiento, estamos hablando de movimiento aristotélico, estamos hablando del potencial al acto. La única forma de pasar de potencial al acto tiene que ser por alguien más. Entonces necesitamos a alguien que nos enseñe esas vías de Tomás de Aquino. Entonces pasaríamos de potencialmente poder conocerlas a conocerlas. ¿Para eso qué ocupo? Un ser externo que conozca esas vías. Cuando se la enseñe, yo pasé de un lugar a otro. Pero este que te enseña las 5 vías de Tomás de Aquino, por decir algo, tuvo que recibirlas y así sucesivamente, pero ese proceso no puede ser interminable. Tiene que haber una causa inicial que generó todo ese movimiento y que no dependió de nadie más. Porque si no, tendría que pasar una eternidad para que yo hoy pudiera aprender. Entonces sería ilógico. Luego de eso, este argumento se divide en dos. El lado de Tomás de Aquino, que nos da las 5 vías, y es un aspecto filosófico que nos habla acerca de seres contingentes y seres necesarios. Seres contingentes, o sea, dependen de otros para su existencia. Un ser necesario existe, no depende de nadie. Ese es el lado de Tomás de Aquino y da 5 vías, 5 caminos. Por otro lado está el argumento científico. El argumento Kalam va más hacia lo que son las razones y observaciones científicas. ¿En qué se basa? Todo lo que llega a existir necesita una causa. El universo llegó a existir, por lo tanto el universo necesita esa causa. Ahora, esa causa necesita ser acorde. No es cualquier causa la que podría ser la causa inicial, la causa incausada. Por ejemplo, si yo les digo que esta computadora la diseñó un ratón, ¿qué me dirían? Bueno, se reirían, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es imposible que un ratón pueda hacer esta computadora. Entonces se descalifica como una causa. El que hizo la computadora no puede ser un transistor dentro de la misma computadora. La computadora se hizo a sí misma. ¿Podríamos creer eso? No sería irracional. O sea, con nuestra mente no podríamos creer que la computadora se hizo a sí misma. No podríamos creer que la computadora simplemente apareció, sino que era lo más lógico, que una inteligencia, alguien fuera de la computadora, con una capacidad, fue el que la diseñó. Un ser humano, si yo digo un ser humano diseñó esta computadora, bueno, eso es racional, no estamos hablando de fe. Racionalmente, al observar todo eso, digo, sí, claro, una inteligencia detrás que puso las teclas en orden, que hizo todo eso. No puede ser el azar, no puede ser generación espontánea, no puede ser a sí mismo. Eso es lo que estamos hablando. Entonces, científicamente, todo lo que llega a ser tiene una causa. Ahora, esas causas, de nuevo, no pueden llegar atrás a la eternidad, al infinito, porque tendría que cumplirse un infinito para que hoy pudiera estar esta computadora aquí. Al-Ghazali, esto es por el lado más de los musulmanes, de los árabes. William Lane Craig es el que dio popularidad a este argumento de Kalam y lo popularizó, y es uno de los que más se utilizan. Son argumentos muy, pero muy sólidos, pero tienen muchas aristas. Hay que, ¿verdad?, leer y leer mucho para estar preparado para cualquier pregunta al respecto, pero es un argumento fuerte, sólido. ¿Existe Dios? ¿O es el universo material todo lo que existe, existió o existirá? Una manera de responder esa pregunta es el argumento cosmológico. Y se formula así: todo lo que comienza a existir tiene una causa. El universo comenzó a existir. Por lo tanto, el universo tiene una causa. ¿Es la primera premisa verdadera? Veamos. Creer que algo puede saltar a la existencia sin una causa es una exageración más grande que creer en la magia. Al menos con la magia tenemos un sombrero y un mago. Y si algo puede llegar a existir de la nada, ¿por qué no vemos eso suceder todo el tiempo? No. La experiencia cotidiana y la evidencia científica confirman nuestra primera premisa: si algo comienza a existir, debe tener una causa. ¿Qué hay de la segunda premisa? ¿El universo comenzó a existir o siempre ha existido? Regularmente los ateos decían que el universo existió siempre. El universo simplemente está ahí y punto. Consideremos primero la segunda ley de la termodinámica. Esa ley nos dice que el universo se está quedando sin energía usable. Y ese es el punto. Si el universo hubiese existido por siempre, ya se hubiese quedado sin energía usable. La segunda ley nos apunta hacia un universo que tiene un comienzo definido. Eso también es confirmado por una serie de descubrimientos científicos extraordinarios.
En 1915, Albert Einstein presentó su teoría general de la relatividad. Por primera vez se refirió de una manera significativa de la historia del pasado del universo. Luego, Alexander Friedman y George Lemaitre, que trabajaron con las ecuaciones de Einstein, predijeron que el universo se está expandiendo. En 1929, Edwin Hubble midió el desplazamiento al rojo de la luz de las galaxias distantes. Esta evidencia empírica no solo confirmó que el universo se está expandiendo, sino que surgió de la existencia de un solo punto en el pasado finito. Eso fue un descubrimiento monumental, casi más allá de la comprensión. Sin embargo, no todos están apegados a un universo finito. Y no pasó mucho tiempo para que surgieran a existir otros modelos alternativos, pero uno por uno, esos modelos no pasaron la prueba del tiempo. Más reciente, 3 de los principales cosmólogos, Arvid Bord, Alan Guth y Alexander Vilenkin, comprobaron que cualquier universo que en promedio se haya estado expandiendo por toda su historia no puede ser eterno en el pasado, sino que debe tener un comienzo absoluto. Eso incluso se aplica al multiverso, si es que existe tal cosa. En resumen, los científicos ya no se pueden esconder detrás de un universo eterno en el pasado. No hay manera de escapar. Tienen que confrontar el problema de un comienzo cósmico. Cualquier modelo adecuado debe tener un comienzo, tal como el modelo patrón. Entonces es muy plausible que ambas premisas del argumento sean verdaderas, es decir, la conclusión también es verdadera. El universo tiene una causa. Y como el universo no se puede causar a sí mismo, su causa debe estar más allá del universo espacio-tiempo. Debe ser sin límite de espacio, atemporal, inmaterial, no causada e inimaginablemente poderosa, muy similar a Dios. El argumento cosmológico demuestra que, de hecho, es bastante razonable creer que Dios sí existe. A partir del argumento de la creación nos indica que Dios es un ser muy poderoso, es todopoderoso. Hay infinidad de versículos que nos hablan acerca de eso. También podemos hablar que es trascendente, está por encima de todo, de todas las cosas, no está confinado en ningún lugar. Él es eterno, tiene principio, no tiene fin, es el alfa y el omega. Los argumentos cosmológicos dependen de la validez de 3 hipótesis contribuyentes. Hablando de este argumento, es el argumento cosmológico Kalam, para especificarlo, que es parte desde una perspectiva científica, de observación científica. Tomás de Aquino es más filosófico. De la perspectiva de Tomás de Aquino, el énfasis está en esta primera premisa. Todo lo que empezó a existir tiene una causa. Entonces habla de seres causados, o sea, contingentes, y seres necesarios, o sea, sin causa. La causa incausada. Eso sería, Tomás de Aquino se enfatiza ¿en qué? En este primer punto del argumento. En cambio, cuando nosotros hablamos del argumento cosmológico Kalam, se basa en que el universo empezó a existir. Digamos que el punto más firme es como el universo llegó a existir, y es comprobable lo que vemos científicamente en base a eso, es que necesita, ¿verdad?, una causa. Si fuera eterno sería algo diferente. Para Aquino no es problema si no fuera eterno, porque él dice, aún así los seres que habitan, ¿verdad?, todo lo que existe necesita una causa. Son seres contingentes, no son seres necesarios. No necesariamente el universo tiene que ser como es. Por lo tanto, dice, el universo tiene una causa de su existencia. ¿Por qué? Porque llegó a existir. 3 objeciones al argumento cosmológico Kalam que han sido ofrecidas. Algunos dicen que el universo es eterno y no carece de una causa primaria, o sea, no necesita una causa primaria. ¿Por qué? Porque es eterno. Eso es lo que decían hasta la década de los 50. Pero obviamente ahorita científicamente esto sería absurdo, sería ignorante decirlo. Se ha sido comprobado y ve que el universo se está expandiendo, por lo tanto tiene un origen. Es muy difícil que los científicos tengan un consenso, que tengan un consenso general sobre algunas cosas. Pero en cuanto al inicio del universo, acerca del Big Bang, la mayoría, ¿verdad?, así lo cree. El universo llegó a existir por lo que se puede observar, por lo que se puede comprobar científicamente hablando. Si el universo necesitó una causa para su existencia, entonces, ¿por qué Dios no necesita una causa? ¿Qué causó a Dios? Eso es una pregunta muy válida y se mantuvo por mucho tiempo. Pero generalmente cuando yo veía esta pregunta en un debate, ¿qué es lo que pasa con esto? Que demuestra una ignorancia teológica. ¿Por qué? Porque dice todo lo que llega a existir necesita una causa. Entonces, ¿cuál es la causa de Dios?
¿Cuál sería la respuesta teológica? Bueno, esto lo que hace realmente limpia el escenario de cualquier otro Dios que no sea el Dios de la Biblia y nos lleva al único Dios que calificaría, que es un Dios autoexistente, como es nuestro Dios, un Dios que no es creado, que es el alfa y el omega, que es autoexistente, que no depende de nada, que es eterno. Notemos que la segunda hipótesis que se presenta es que este argumento es que el universo comenzó a existir. El universo comenzó a existir, entonces tiene una causa. Así pues, el universo tiene una causa. ¿Por qué? Porque llegó a existir. Todo lo que llega a existir necesita una causa. Entonces, todo aquello que comienza a existir tiene una causa, es decir, las cosas que no llegan a su existencia son incausadas. Pero si algo nunca tuvo un comienzo en su existencia, si es eterno, entonces no hay razón para pensar que necesita una causa. Es el caso de Dios. Esto no es una defensa especial de parte de Dios, sino que nosotros podemos ver que es lo que siempre se había dicho del universo en el pasado, que como siempre ha estado ahí no necesitaba una causa, pero es lo que dice la Biblia acerca de cómo es nuestro Dios. Por eso dice, ahora a la luz de la física moderna y los argumentos racionales, diríamos que Dios simplemente es un ser metafísicamente necesario, incausado y eterno. Y estos son, ¿verdad? Argumentos, ¿verdad? Esas son definiciones que nosotros podemos ver en la escritura acerca de Dios de hace miles de años. Entonces no estamos diciendo, ¿verdad?, que un ratón hizo la computadora, sino que alguien con inteligencia la diseñó y la puso en este lugar, ¿verdad? Y tiene que ser fuera, ¿verdad? No puede ser un material de la computadora, no puede ser ¿verdad?, algo de la computadora, tiene que ser fuera, exterior. Bueno, es como se presenta Dios. Racionalmente califica o no para ser la causa. Es más, es el único que califica, porque la otra opción que habría sería un elemento impersonal. Pero creo que eso responde a la tercera pregunta. Dice, otros dicen que aunque el universo necesitó una causa para su existencia, esto no prueba la existencia de Dios. Porque el universo haya necesitado una causa para existir, esto no necesariamente quiere decir que la causa sea Dios. No hay duda alguna que la causa para la existencia del universo es Dios. La hipótesis del argumento cosmológico sobre la cual se basa este es la siguiente: cada efecto material debe tener una causa adecuada que le anteceda. El universo existe, la inteligencia existe, la moralidad existe, el amor existe, que son valores intrínsecos de Dios. Cuando nosotros vamos a este argumento que hablan, algunos dirían, pero ¿por qué tiene que hablar de que es un Dios personal? Porque nunca el efecto es mayor que la causa. El que hizo la taza no puede ser inferior a la taza, tiene que estar, ¿verdad?, por encima de eso. Y eso es lo que nosotros vemos en ese aspecto, ¿verdad? El huevo no es superior a la gallina, ¿verdad?, sino que la gallina pone el huevo, es superior, ya es, ¿verdad?, que es un huevo, digamos, potencial, ya totalmente desarrollado, y así en cada una de las cosas. Entonces, cuando nosotros vamos a las materias, a todo lo que miramos en el universo, nosotros pensamos, a veces no mucho, pero pensamos, ¿verdad? Tenemos capacidades. Entonces, la razón, el que nos creó a nosotros no puede ser menor que nosotros. Entonces, tiene que ser un ser pensante, tiene que ser un ser, ¿verdad?, con esas capacidades. No podría ser un ser, ¿verdad?, impersonal, que sería la otra opción. Un ser impersonal, ¿qué sería? El viento, el fuego, ¿verdad?, cosas así. Eso sería un ser impersonal. Pero las cosas impersonales no toman decisiones, no organizan todo. Es más, están dentro de la misma materia, están contenidas en la misma materia, en el mismo universo creado. Entonces no sería la opción. La opción más racional es que alguien, una inteligencia, un ser personal, todopoderoso y demás, fue el que creó, y eso lo vemos, que es la descripción del Dios de la Biblia. ¿Cuál es la causa adecuada que le antecede al universo? Ya que el efecto nunca puede llegar a ser antes o ser mayor que la causa, entonces podemos concluir que la causa del universo debe ser eternamente incausada, atemporal, con voluntad, con vida, con gran poder, sumamente sabio, para poder poner todas las cosas, ¿verdad?, en el diseño que nosotros podemos ver en lo que nos rodea. Como se ve las características de la causa, cuando la Biblia señala que el Dios de la Biblia cumple cada uno de estos requisitos. En el principio creó Dios
esto nos hace pensar exactamente en esa primera causa. Eso es como si hubiera escrito la Biblia ayer para poder contestarlo. Hace miles de años que ya Dios se describe de esta forma. Eso por el lado del cosmológico Calán. Por la otra línea del argumento cosmológico, desde la perspectiva de Tomás de Aquino va más al aspecto de la filosofía y no tanto desde la perspectiva de lo que es la ciencia. Dante Urbina es un apologista católico muy bueno, maneja esto increíblemente desde el aspecto de las 5 vías de Tomás de Aquino y ha escrito libros y demás. En base a sus materiales desarrollamos varias cosas. Estas son las 5 vías que Tomás de Aquino utilizó para demostrar, ¿verdad?, la existencia de Dios. Habla de la vía del movimiento, la vía de la causalidad, la vía de la contingencia, los grados de perfección y la finalidad. Una de las cosas que Dante argumenta es que este argumento, valga la redundancia, es mejor porque dice, si los científicos llegaran a una conclusión diferente y todo lo demás, aún así Tomás de Aquino no se basa en la premisa de que el universo llegó a ser, sino que lo que hay en el universo son seres contingentes que dependen de otro para su existencia. En vista de eso siempre necesitarían ¿qué? Una causa necesaria, una causa incausada para llegar a ser, porque todo lo que nosotros podemos ver es un efecto de algo. Entonces, aún así, necesitaría esa causa. Es un resumen de las 5 vías de Tomás de Aquino. Primeramente, dice, se parte de un dato observable. Viene por un medio de una observación. Luego se incluye un principio metafísico, posibilidad de un proceso hasta el infinito. Esto es un error, como si necesitara pasar un infinito de cosas para que llegara a existir algo. Es imposible, porque un infinito no tiene final. Entonces sería como hablar de un infinito terminado. Ahí es, digamos, en estos puntos es que va desarrollando cada una de estas cosas que podemos mirar. Entonces, primeramente, él habla que hay cosas que cambian en la naturaleza. Entonces, está hablando acerca de lo que es el movimiento. De movimiento no necesariamente locomoción, pero, por ejemplo, una semilla en convertirse en un árbol, eso es movimiento. En el mundo hay cosas que cambian. Todo lo que se mueve es movido por otro. Nada se mueve por sí mismo, sino que es efecto de ¿qué? De que alguien lo movió. Por lo tanto, dice, es movido por otro. Debe haber un primer motor, alguien que inicia el movimiento. Por ejemplo, si nosotros estamos sentados en una estación de tren y vemos un vagón que se está moviendo, entonces nosotros decimos, ¿por qué se estará moviendo ese vagón? ¿Verdad? Porque solo vemos un vagón. Dice, ya sé quién está moviendo este vagón, que yo estoy mirando. El vagón que va delante de él. ¿Y quién está moviendo el vagón que está delante de él? Bueno, el vagón que está después de él. Y así otro vagón está moviendo vagones. Pero uno no puede decir que hay una infinidad de vagones moviéndose. Un vagón mueve otro hasta el infinito. Eso sería una contradicción. ¿Por qué? Porque tendría que pasar una infinidad de vagones para que se mueva el que está a la par mía. ¿Qué es lo que se necesita? Un primer vagón que no sea movido por nada, pero que mueva a los demás. ¿Qué significaría eso? Una locomotora. Lo que tendría al principio es una locomotora. Ahora, una locomotora ya es otra categoría diferente, ¿cierto? No es un vagón más. Entonces se dice, ese primer motor que no es movido por nadie, pero que él mueve a todos y que todos dependen de él, ese primer motor, ese es Dios. Si solo hubiera vagones infinitamente, no se podría mover por sí mismo. Aristóteles llega y dice, no solo eso, es que es imposible, si no existiera un primer motor que mueve todo lo demás, nada podría existir, porque tendría que terminarse un infinito para que existiera algo hoy. Ese es el razonamiento de la primer vía de Tomás de Aquino, por supuesto explicado sumamente simple, porque esto involucra un montón, ¿verdad?, de argumentos y demás alrededor de esto. Hay causas eficientes y causas necesarias. Nada es causado por sí mismo, no se puede causar a sí mismo. Todo necesita una causa anterior. Entonces nos habla acerca de que todo, ¿verdad?, lo que existe hoy tiene una causa anterior. Por ejemplo, nosotros estamos acá, pero es producto, ¿verdad?, de nuestros padres, y nuestros padres son productos de otros y así, ¿verdad?, hacia atrás. Pero nos habla acerca de que tiene que haber una primer causa que causó todo. No puede ser una interminable cadena de causas, porque de nuevo tendría que pasar un infinito para que existiéramos nosotros. Habla acerca de la causa incausada, esa primer causa que es necesario para que todas las demás causas, si no existiera esa primer causa, no existiría nada. La causa incausada es Dios. Esa es la otra vía de Tomás de Aquino. Luego hay seres contingentes y seres necesarios. Entonces se aplica el mismo principio. Un ser contingente es un ser que depende de otro. Un ser necesario no dependería de nada para existir y estaría completo, no estaría creciendo, no se estaría expandiendo. Eso es un ser necesario. Los seres contingentes dependen de otros para su existencia. Un ser necesario simplemente está ahí. Todos los seres que pudieran haber existido son contingentes. Nada da sentido de una continuidad al universo hacia atrás, ¿verdad?, sin nada.
debe existir un ser absolutamente necesario. Y nos habla acerca de los seres necesarios y los seres contingentes. Ese ser necesario sería Dios, porque si no, no existirían todos los demás. Hay seres con una perfección relativa. Luego habla acerca de las perfecciones. Nosotros siempre comparamos unos con otros y podemos hablar de seres más perfectos, más nobles, más bellos, etcétera, basado en observación, pero ningún ser tiene la perfección completa en nada de lo que miramos. Si hablamos de belleza, de nobleza, de lo que sea, por ejemplo, una mujer es muy bella, pero aún así no tiene toda la belleza en sí misma. Cuando vemos, ¿verdad?, una melodía, la mujer no tiene la belleza de esa melodía, es diferente esa belleza. Y la nota no tiene la belleza que sería un atardecer. Entonces, lo que nosotros podemos ver es que nadie tiene toda la belleza completa, por hablarlo de esa forma. Tiene que haber un ser que completa todo y es en el cual nosotros medimos todos los estándares. Debe haber un ser absolutamente perfecto que nos permita medir la perfección, ¿verdad?, relativa de uno al otro. Y en la última vía dice, en el universo hay orden. Nosotros podemos ver un diseño en todas las cosas. Debe haber un ser inteligente que dirija ese orden. Entonces, cuando hablamos de eso es que todo está puesto en su lugar. De pronto aparece un balón y está en el ángulo superior, entonces entrando y convirtiéndose en gol, y el portero se lanza y no puede tocarlo porque está en una precisión, con una fuerza, velocidad y demás adecuada para que entre el ángulo. Entonces, ¿cuáles serían las razones posibles para eso? Entonces alguien diría, bueno, puede ser el azar. ¿Por qué podríamos decir que no es el azar? Porque también tiene que ser lógico. Cuando yo veo el balón, en todas las posibilidades que tiene el balón de estar, conociendo el fútbol y todo lo demás, ¿qué sería lo más lógico a pensar? Bueno, que un futbolista llegó y fue el que pateó el balón para que llegara y entrara en el puro ángulo. Cuando vemos un orden, cuando vemos todo lo que implica para que el balón esté ahí, ¿eso qué implicaría? Implicaría que se necesitó un futbolista, que no podríamos pensar lógicamente o racionalmente que fue simplemente por el azar. Entonces, de esa misma forma, él está hablando, cuando vemos el orden que ocurre en toda la naturaleza y que todo lo que nosotros podemos observar tiene una razón de ser, está en un lugar correcto, por ejemplo, hablando de la Tierra, la distancia correcta, con la inclinación correcta, girando a la velocidad correcta y todo eso, cumpliendo todas estas cosas, nos habla de que alguien diseñó eso. Entonces, nosotros vemos diseño en un universo. ¿Es el diseñador quién es? El diseñador es Dios. Aquí yo les dejo más material donde se desarrolla cada una de estas vías para que tengan ahí material. Entonces, ahí me lo hacen saber. Vamos a dejarlo por acá.